Estamos cansados. Decimos que estamos agotados, quemados, rotos. Y no es solo una forma de decir. El cansancio se volvió el nombre de un estado generalizado, de un estado anímico, mental, existencial. Es una palabra que condensa algo difuso, difícil de precisar, pero imposible de negar. No es el cansancio puntual del esfuerzo o del trabajo intenso. Es un cansancio que arrastra con otros cansancios. El cansancio de un modo de vida que ya nos viene exigiendo demasiado. Hace años que venimos diciendo de manera cada vez más estridente que estamos agotados. Y sin embargo, no pasó gran cosa. El cansancio siguió acumulándose. Te lo voy a decir. Estamos cansados de estar cansados. El borramiento de los límites entre el trabajo y el descanso, la invasión del trabajo en la casa, la desaparición de horarios claros, la expectativa de estar siempre disponibles, claramente no ayudan. Las pantallas extendieron la jornada sin fin. El trabajo entra por el teléfono, se cuela en la cama, aparece en la noche, los fines de semana. No hay corte, no hay adentro, no hay afuera. Cada vez más partes de la vida se vuelven trabajo. No solo el empleo formal, también el cuidado, la disponibilidad permanente, los vínculos, la exposición. Nunca no estamos trabajando y cuando todo se parece a trabajar, descansar es imposible. Hoy parece que todo entonces es trabajo o al menos se vive como trabajo. No solo el trabajo remunerado, vincularse, sostener redes, responder mensajes, grabar audios, filmarse, estar, mostrarse, incluso decir que no se vuelve una tarea más, porque aunque no contestemos, la demanda sigue operando. Hay una escena desbordada, sin límites claros, que dejó de registrar al otro. Nos sentimos continuamente demandados por otros, por plataformas, algoritmos, por expectativas que casi nunca se dicen, pero se sienten. Y también por nosotros mismos, hay que decirlo, porque a la exigencia externa se le suma otra que puede ser silenciosa, pero es nuestra, la autoexigencia, el hiperperfeccionismo, esa sensación persistente de que nunca alcanza, de que siempre se podría haber hecho un poco más, un poco mejor o un poco antes. Lo más perverso es que esa autoexplotación se vive como libertad. Creemos que elegimos, que emprendemos, que nos realizamos, cuando en realidad nos empujamos sin límites y nos damos un trato muy cruel a nosotros mismos. Esto se vuelve especialmente agotador cuando no se puede decir que no, cuando hay relaciones de dependencia, de poder, de precariedad, pero también cuando no hay nadie obligándonos y somos nosotros mismos quienes sostenemos esa exigencia. Muchos de los llamados emprendedores extrañan el tiempo en el que tenían un horario, había una remuneración fija, un trabajo que podía abandonarse al menos hasta el día siguiente. Hoy el trabajo no se abandona, se lleva puesto. Dormir también se volvió trabajoso, descansar dejó de ser algo dado. El insomnio crece, el sueño se altera, la noche pierde esa función de refugio tan importante, como si incluso el cuerpo ahí tuviera que seguir respondiendo, como si no hubiera un momento del día en el que se nos permita no rendir. En este contexto, ese cansancio persistente, acumulado, crónico, empieza a tomar un nombre: burnout. El síndrome del quemado.
Y es importante decirlo, el burnout no aparece de un día para el otro. No es un colapso repentino. Empieza de una manera silenciosa, casi imperceptible. Empieza con un cansancio excesivo, con una preocupación constante que no se apaga, con la sensación de no tener energía para nada, y después aparecen las pocas ganas o directamente ninguna de enfrentar el día. Las obligaciones empiezan a generar angustia y las responsabilidades pesan como una amenaza permanente. Y aparece una sensación muy concreta: no voy a poder. Y en ese punto ya no se trata solo de cansancio. Hay una pérdida de sentido. Algo del orden de lo existencial empieza a resquebrajarse y muchas veces el recorrido termina en una forma de nihilismo cotidiano. Nada importa demasiado, nada alcanza, nada satisface. Por eso, el burnout también puede pensarse como un síndrome de indefensión. Hay en este desgaste emocional crónico una experiencia muy precisa: la pérdida de control sobre la propia existencia. La sensación de que haga lo que haga, no puedo controlar mi vida y nunca es suficiente. En este punto, conviene detenerse un segundo, porque el burnout no se vive como un cuadro clínico, sino a veces como una sensación persistente de estar llegando tarde a la propia vida, como si el cuerpo y la cabeza funcionaran con el tanque de reserva, pero sin la posibilidad de frenar a cargar. El desgaste empieza entonces en el cuerpo, un cansancio que no se alivia simplemente con el descanso. Contracturas, dolores de cabeza, problemas digestivos, sobre todo una niebla mental que hace que pensar, decidir o concentrarse sea una tarea titánica. El cuerpo empieza a fallar como en una erosión constante. Después aparece el desgaste emocional, irritabilidad, ansiedad, apatía, la sensación de estar desbordados incluso frente a tareas muy simples. Lo que antes interesaba deja de interesar, no hay entusiasmo, no hay empuje, todo cuesta un poco más. Y en etapas más avanzadas aparece una distancia respecto de uno mismo. Desapego, anestesia, los vínculos se empobrecen y el otro empieza a vivirse como una demanda más, no porque no importe, sino porque ya no hay resto para poder alojarlo. El riesgo más grande del burnout entonces es que se cronifique, que el desgaste se vuelva estado, que la vida se organice alrededor del aguante. Ahí aumentan los cuadros depresivos, la ansiedad persistente, las somatizaciones y algo que a mí me preocupa demasiado, que es la normalización del daño. Vivir el agotamiento como algo inevitable, como lo que hay, como el precio a pagar. Seguir funcionando a costa de uno mismo. Uno de los mayores logros del capitalismo fue hacer pasar el malestar social por un problema psicológico individual. Si estás mal, el problema sos vos, no es el sistema, no son las condiciones de vida, es que vos no te estás gestionando bien. Desde una mirada psicoanalítica, hay un riesgo central que es la identificación total con la función. Cuando el valor propio queda pegado al rendimiento, cualquier falla se vive como una falla del ser. No es que algo no salió bien, soy yo el que no alcanza. En este escenario, la productividad se vuelve un valor moral. Y ahí aparecen las patologías. El burnout y la adicción al trabajo no son opuestos, son dos caras de la misma moneda. En ambos casos
Hay un exceso en juego, lo que en psicoanálisis llamamos goce. Lacan lo decía de un modo inquietante. El superyo ya no prohíbe, ordena, no dice no, dice goza. Hoy ese mandato se traduce en producir, en no parar nunca. Hay, por supuesto, condiciones subjetivas que hacen que una persona funcione de una manera y no de otra, ¿no? La hiperexigencia, la obsesividad, la dificultad para frenar, muchas veces no hablan solo de compromiso o de responsabilidad, sino que configuran una defensa. Trabajar sin parar puede ser una forma eficaz de no encontrarse con lo que duele, con lo que falta, con lo que no se puede resolver. Entonces el trabajo ocupa todo y deja poco lugar para sentir. El cansancio también puede pensarse como un límite, como un tope al imperativo contemporáneo de poder con todo. A veces el cansancio es el único modo que encuentra el cuerpo de decir basta. El problema es que el costo suele ser alto, sobre todo en estos cuadros. Y entonces aparece una pregunta muy importante: ¿qué se hace con todo esto? No qué se hace para rendir mejor, para volver a producir, para aguantar un poco más, sino qué se hace con este padecimiento. Cuando se habla de burnout suelen circular muchas veces respuestas rápidas, como por ejemplo organizarse mejor, meditar, hacer ejercicio. Y aunque nada de esto esté mal, claramente, el problema es cuando se lo presenta como si el cansancio fuera un error de gestión individual, como si el problema fuera no saber administrarse. Desde una mirada psicoanalítica, la pregunta va por otro lado completamente. No es solo qué hago, sino qué lugar ocupo en esta escena, qué tipo de exigencias sostengo, de quién es esa demanda que no se detiene, qué tengo que perder si freno, qué se me juega si no rindo, si no respondo, si no cumplo. Muchas veces el burnout aparece cuando el sujeto queda completamente, entonces, como dije, identificado con una función. Cuando no hay una fuera del trabajo, cuando todo el valor propio queda pegado al rendimiento. Una orientación posible no es hacer más, sino hacer menos identificación. Separarse, aunque sea un poco, de la idea de que uno es lo que produce. Introducir una grieta entre el ser y el rendimiento. Sino, digamos, esto como una condición mínima para poder respirar. Otra cuestión clave es recuperar algo del orden del deseo, que no es lo mismo que la motivación. El deseo no responde a mandatos, no se optimiza, no se agenda. Muchas veces el burnout aparece cuando el deseo fue completamente colonizado por la exigencia, cuando ya no queda nada que no sea obligatorio. Y ahí el trabajo no apunta a volver a disfrutar, sino a volver a escuchar qué quedó justamente aplastado en el camino. También es importante interrogar la propia relación con el exceso, porque no todo exceso viene de afuera. Hay sujetos para quienes el empuje a más no poder funciona como anestesia, como dije, como defensa, como modo de no encontrarse con preguntas que pueden angustiar. En estos casos, el agotamiento no es solo un efecto del sistema, sino el precio que tiene el sujeto de evitar algo. Y por último, quizá lo más difícil sea aceptar límites. Aceptar que no se puede con todo, que no todo depende de uno, que decir que no tiene un costo, pero no decirlo también. A veces
El cansancio es el modo que encuentra entonces el cuerpo de poner un límite cuando el sujeto no es capaz de hacerlo. No hay fórmulas, no hay salidas limpias, hay movimientos posibles, pequeños corrimientos, preguntas que incomodan pero ayudan, decisiones que no garantizan nada pero que generan movimientos en nuestras vidas. Pero quizás de eso se trate salir del burnout. No de volver a funcionar, sino de volver a habitar la propia vida con sus conflictos, sus contradicciones y sus límites.